Y aquí en nuestro programa continuamos con la doctora Verónica Iesu, integrante justamente del staff de nuestro programa, para poder conocer desde su visión, eh, vinculación que tiene permanentemente con la República de Italia, cuáles son las consecuencias que se vienen posteriormente a la pandemia, que evidentemente alguna de ellas, hablo a nivel económico, ya deben de sentirse. ¿Cómo andas, Verónica? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcelo, muy buenas tardes para todos. Bueno, muy contenta de formar parte de este excelente equipo y bueno, y en este momento para hablar de Italia, visto y considerado, ¿no? Mi relación con la italianidad. Y sobre todo porque Italia está diseñando, o lleva varias semanas diseñando, de hecho fue anunciado por el primer ministro Giuseppe Conte, lo que se llama la fase 2 de la lucha contra la pandemia. Ustedes saben que Italia, lamentablemente, fue uno de los países, porque todavía obviamente las consecuencias son drásticas, que más ha sido golpeado, o sea, que ha sido golpeado muy violentamente en lo que respecta a este virus. Y bueno, Italia prevé retomar la construcción y la industria el 4 de mayo, reabrir las tiendas, dicen, el 18, como así también los bares el 1 de junio. O sea, se ha fijado un calendario para ir, como decimos, abriendo la canilla y de a poco ir retomando, o no retomando, sino abrir a esta nueva normalidad de la convivencia con la pandemia, porque obviamente todo esto en una fase en la cual ellos no han superado todavía la lucha contra el COVID, ¿no? Como decía antes, el primer ministro Giuseppe Conte ha explicado este domingo por la noche algunos detalles del calendario y las medidas que comportará. Como dijimos anteriormente, cómo se producirá este desconfinamiento, ¿no? En varias etapas. Sí. Es muy probable que se haga una prueba, un sondeo de cómo funciona y qué repercusión y qué consecuencias tiene en el número de contagios o aún más en el índice de letalidad que fue y que sigue siendo lo más grave en Italia. La idea ¿cuál es? Ver, como dije antes, poner esta situación de prueba, ver si esta curva, esta famosa curva de la que se habla en todos lados, vuelve a crecer, y habrá que seguir manteniendo, si así fuere, si vuelve a crecer, ¿no?, las mismas precauciones que han tenido hasta la fecha, porque ellos están en confinamiento hace 60 días, Marcelo. Claro, exactamente, o sea, antes que nosotros, más allá de que, como bien lo sabemos, claro, es muy fácil decirlo con el diario El Lunes, pero las medidas tomadas en Italia no fueron precoces como en Argentina, ¿no? Bien, ¿y cómo imaginás la economía europea en general, en la comunidad europea, a partir de toda esta situación? Antes de la pandemia había algunos sectores que ya querían abandonar la economía, algunos, mejor dicho, no, la economía y la comunidad, querían salir de la comunidad para trabajar individualmente en sus economías. Ahora, con toda esta situación, ¿recobra la comunidad europea en conjunto o cada uno empezará a hacer lo suyo? Exactamente, es el planteo que se hacen individualmente los estados, sobre todo como Italia, que ya hace tiempo venía, sobre todo un sector político muy importante, discutiendo este rol de la Unión Europea como, digamos, un orden comunitario de contención ante los avatares económicos. Y de hecho, en este momento se puso más a prueba porque los italianos fueron los que han tenido mayores dificultades desde un primer momento y sin embargo no se han sentido contenidos, no ha llegado esa ayuda por parte de Europa. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve, lo digo en una forma muy simple, formar parte de un orden comunitario si en situaciones tan drásticas y de gravísima emergencia como esta, el orden comunitario no ha salido a salvaguardarlo de alguna manera, contener el drástico avance de esta enfermedad, ¿no?, de esta pandemia. Está clarísimo, Verónica. Bueno, como una primera charla para hacer un análisis de la realidad que se vive en Europa, particularmente en Italia, es un gusto, y bueno, y le decimos a nuestros seguidores y a quienes nos están acompañando en nuestro programa que Verónica se suma justamente a nuestro encuentro para comenzar a recorrer la Argentina y el mundo desde la fase económica y empresarial.
Gracias, Vero, un cariño, ¿eh? Cariño para vos también y para toda la audiencia.